Y por eso quiero que me permitan que lea del recinto de los juarenses distinguidos la biografía que tenemos aquí de el profesor. Déjeme aquí la encuentro. Es el profesor Servando Esquivel. Déjeme le digo que el profesor nació el 23 de noviembre de 1877 en Romero Rubio, Coahuila. Lo que le digo, los juarenses nacimos donde se nos da la gana. Él fue hijo de Francisco Esquivel y Rita Rodríguez. Contrajo matrimonio con Marta Moar, con quien procreó 3 hijas y un hijo. Su educación primaria la realizó en su ciudad natal, mientras que la educación secundaria la cursó en una preparatoria de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos para sus estudios superiores, asistiendo al Instituto Holding Marvin College y al Colegio Confederate Court en Missouri. En 1898, Esquivel se mudó a la ciudad de Chihuahua, donde trabajó durante 15 años en el Colegio Palmore. En 1913, a causa de la Revolución Mexicana, se trasladó a El Paso, Texas, donde estableció su propia escuela, también llamada Palmore, continuando con su pasión para la educación. A lo largo de su carrera, se distinguió como uno de los educadores más notables de su tiempo, contribuyendo significativamente al desarrollo de la educación en la región fronteriza. Durante su vida, fue reconocido con múltiples honores, incluyendo la presea Ignacio Manuel Altamirano, otorgada por más de 50 años de servicio dedicado a la educación. Su legado fue tan influyente que durante el mandato del gobernador de Chihuahua, Teófilo Burunda, entre 1956 y 62, se construyó una escuela que lleva su nombre, consolidando su impacto duradero en el campo educativo. El profesor Servando Esquivel falleció el 16 de enero de 1962 en El Paso, Texas, dejando una profunda huella como educador y mentor para futuras generaciones. Déjeme le digo cómo es interesante el punto de vista de una persona, de un docente, de cómo entra completamente a entregarse, porque lo que vemos es que cuando hay los maestros hay vocación, y cuando había vocación había una entrega total. Y entonces aquí digo, ya después de que le dije la diferencia entre los términos de maestro, profesor y docente, déjeme le digo, aquí es cuando vuelve a tomar forma la razón histórica de por qué es el Día del Maestro. Y en 1918, en esa época, pues el maestro era el término general para quien enseñaba, pero es el que tiene la más fuerte carga. Y déjeme le digo que maestro era un título de respeto, y eso viene desde una tradición colonial, viene desde la época virreinal. Maestro era un título que le daban a artesanos expertos. Por eso usted a veces oye al maestro albañil, al maestro sastre, y también a músicos, pintores, escultores, se les dice maestro. O sea, es gente con sabiduría, no solo técnica, sino moral. Entonces ese rango alto de maestro era casi en esa época como un don, como un licenciado de esta época. Ya ve que ahorita de repente todo el mundo es licenciado, ingeniero, porque es anteponer ese título te daba o te da una nueva posición, te describe. Y entonces de esa manera podemos ver cómo la palabra maestro tiene un peso muchísimo más fuerte, y lo vemos, y de esa manera, déjeme le digo, el maestro Esquivel, déjeme aquí porque estoy viendo parte de la biografía, y es parte de lo que a mí me interesa mucho que conozcan. Ya dijimos que nació en Romero Rubio, Coahuila. Entonces imagínense ese México de 1877
cuando nace el profesor Servando Esquivel. Es un país que apenas se estabilizaba, que vivía bajo el porfiriato, donde había orden, pero también había profundas desigualdades. Entonces, en ese México, la educación no era un derecho universal, era un privilegio. Y en ese contexto nace un hombre que entendería algo fundamental, que la educación podía cambiar destinos. Y entonces desde joven, Servando Esquivel muestra una inclinación clara hacia el conocimiento, y no solo hacia aprender, sino hacia enseñar. Se forma como profesor, especializándose en una materia que para su época era avanzada, la biología. Y se gradúa en la Escuela Normal del Estado de Chihuahua. Y esto es clave, porque las escuelas normales eran las que formaban a los maestros que construirían el país. Pero no se queda ahí. Hace algo que muy pocos hacían en su tiempo. Cruza la frontera para seguir preparándose en los Estados Unidos. Estudia en Missouri, en instituciones como el Holding Marvin, como lo mencioné ahorita. Y aquí hay que entender algo. No solo está aprendiendo más, está ampliando su visión del mundo. Y en 1898 llega a Chihuahua, donde comienza una etapa clave en su vida. Durante 15 años que trabaja en el Colegio Palmore, tuvo un papel fundamental en la educación del norte del país. Ahí no solo fue profesor, llegó a ser director. Y aquí empieza a conectarse con lo que hoy es Ciudad Juárez, porque estamos hablando de una región fronteriza, donde todo estaba en construcción. Juárez, todavía conocido como Paso del Norte, era una ciudad de paso, de comercio, de intercambio cultural constante. No había todavía una estructura educativa sólida para todos. Y ahí entran personajes como Servando Esquivel. Porque él no solo daba clases, formaba ciudadanos en una región que apenas estaba definiendo su identidad. Pero su vocación no se limitó a las ciudades. Déjeme le digo que también fue maestro rural, impartiendo clases en zonas como Salaices, Chihuahua. Y fíjese, aquí no quiero pasar desapercibido de veras la parte de la vocación de los maestros. Y me vuelvo a revisar esas películas en blanco y negro donde el maestro era el héroe de las películas. O sea, el peso que tenía ese maestro, donde al final de cuentas era el que terminaba de resolver los problemas de una comunidad. Y ahí estaba el maestro. Entonces aquí describiéndolo, viendo a Salaices, a enseñar, habla mucho del personaje. O sea, esta travesía de ir educando a la gente. Imagínense ese México de 1910, de la época de la revolucionaria. Entonces, él llevaba la educación a donde no existía. Y era literalmente sembrar futuro en medio de la nada. Entonces le digo, fue cuando llega la Revolución Mexicana y el país entra en caos, en transformación. Dígame, en ese momento de balas y de guerra, ¿quién quiere asentarse a aprender? ¿Cómo estarían las aulas? ¿Los maestros dónde estaban? Muchos tuvieron que irse a la revolución. Cuando hay revolución hay crisis, hay escasez. Entonces fue un periodo, esos 10 años de la Revolución Mexicana, que ocasionó muchísimos muertos en nuestro país. También causó una serie de retrasos enormes, unos rezagos enormes de educación y de alfabetización. Yo ahorita de veras, si le pregunto para usted quién ha sido el profesor más importante que ha tenido México, en mi opinión, yo le digo que el maestro José Vasconcelos, porque él emprendió un programa nacional muy fuerte de alfabetización a nivel nacional, muy fuerte y muy importante. Porque déjeme le digo, si ahorita en México yo creo que hay más de 500 etnias diferentes culturales,
a las cuales este gobierno les ha dado voz, y qué bueno, y los ha identificado y les empieza a dar sus derechos. Déjeme le digo que la lucha titánica de José Vasconcelos para alfabetizar a toda esta gente fue titánica. Y yo aquí entro en una reflexión, y porque es una discusión que a veces tengo con algunas otras personas, porque algunos mencionan que en esa época México era analfabeta. Y yo difiero, porque déjenme le digo, no es que fueran analfabetas, simplemente no hablaban castellano. Yo le puedo dar un ejemplo, yo soy analfabeta ruso, yo no hablo nada de ruso. Entonces por eso la palabra analfabeta me provoca como connotación negativa. Déjeme ver, es analfabeta. Y, o sea, de entrada, pues trae es casi como un insulto. Es alguien que no sabe leer ni escribir. Entonces se le muestra un texto y no tiene conocimiento. Pero déjeme le digo, todas estas etnias de México, pues por supuesto que pues ellos tienen sus dialectos. Entonces no eran analfabetas, no hablaban español. Pero al final de cuentas, la importancia de José Vasconcelos es unificar el idioma en México. Y cuando unificas el idioma en todo un país, hay un país en entendimiento. Son como en los otros programas que hemos hablado de los símbolos mexicanos, como la bandera, el himno y el idioma. Todo esto engloba un paquete entero en el que te hace sentir orgulloso de un país. Entonces, esta labor de José Vasconcelos, pues es de mucho reconocerle, y de alguna manera estos maestros que estamos reconociendo y del que estoy hablando, pues también son Vasconcelos chiquitos a otra etapa, porque su campo de acción fue menor, pero no menos importante, porque al final de cuentas Servando Esquivel nunca abandona su vocación. Él hace algo extraordinario. Al final funda su propia escuela, y es una escuela de comercio, y la llama Palmore para continuar su legado. Se convierte en profesor, director, formador, incluso al otro lado de la frontera. Entonces aquí hay algo muy poderoso. Servando Esquivel fue un educador de frontera, porque en una región donde convives dos países, dos culturas, dos idiomas, él logra algo que hoy seguimos buscando: formar personas capaces de moverse entre esos dos mundos. Y hoy le llamamos educación global. Pero él ya la practicaba hace más de 100 años. Entonces su impacto no queda solo en las aulas. También participó activamente en el desarrollo de la educación pública, impulsando proyectos educativos y cívicos. Y tuvo participaciones en el Comité Pro Escuela María Martínez, aquí en Ciudad Juárez. Déjame le digo que María Martínez merece un capítulo y un programa especial completamente. Entonces, de ahí, de esa manera, también después hablaremos de ella. Y ahorita, déjeme terminarle de decir del maestro Esquivel, pues bueno, que a lo largo de su vida pues fue reconocido con múltiples honores, y entre ellos pues la presea Ignacio Manuel Altamirano, por sus más de 50 años dedicados a la educación, y en donde volvemos, ¿no?, a mencionar la palabra 50 años, que es un punto de reconocimiento muy importante. Entonces, por eso es importante hablar de estos personajes como Servando Esquivel, y fallece en 1962. Quiero darle la bienvenida a nuestro maestro arquitecto Ignacio Frausto. Llega en el momento preciso, déjeme le digo. No llegó ni un minuto tarde, porque estamos hablando del Día del Maestro. Sí. Y aunque vi una panorama de por qué se celebra y qué se celebra y la importancia del maestro, me tomé la libertad de hablar de la biografía de Servando Esquivel. Un personaje que estuvo aquí en la frontera, y que educador y una serie de cosas, y que también, ¿no?, viene de una época de la revolución donde pues enseñar era una de las armas más poderosas, ¿no? ¿Cómo ve usted todos esos maestros que en esa época
pues eran revolucionarios también, porque también los libros eran las armas, ¿no? Bueno, y a veces, una disculpa, No, pero bueno, no. aquí estamos. Y yo digo que más que los libros, que sí, el libro tiene, porque no sé qué tantos libros se hayan publicado en aquellos tiempos por las circunstancias económicas, pero la palabra, yo creo que siempre, ¿verdad?, ha sido el factor. Al final de cuentas, un libro se escribe con palabras, más que con letras, pero las palabras en el sentido icónico, ¿verdad?, de decir, yo puedo expresarme, puedo manifestar, puedo, así como con una misma palabra puedo protestar o puedo agradecer, o sea, el sentido, ¿no?, que le doy a las palabras. Ahora, yo ahorita recordando esto, por ejemplo, Porfirio Díaz mandó editar México a través de los siglos. ¿Cuál era la idea aquí? Porque casi 100 años atrás, en Francia, se había editado la enciclopedia. La enciclopedia que fue esa primera, ahora sí que impresión en libros que acumulaba hasta entonces el avance y el progreso que tenía Francia en todos los sentidos, sobre todo y muy importante en lo que ya se manejaba como pre-revolución industrial o industrialización, ¿verdad? Que eso, bueno, ya lo hemos manejado en otros programas. Entonces, bajo esa idea, y que ya también lo hemos platicado, porque fue el tono afrancesado que le quiso dar, que le dio, ¿va?, a México Porfirio Díaz, pues uno de ellos fue mandar editar en estos 5 tomos grandes, ¿verdad?, de México a través de los siglos, en donde quedara de manifiesto el nivel y el alcance que entonces tenía ya México a través de la palabra. Al final de cuentas, ¿qué es una enciclopedia? Pues es un legado de enseñanza, ¿sí?, que quizás a lo que quiero llegar ahorita con lo que está. Exactamente. Y ahí yo creo que no sé si hay algo mejor escrito sobre la independencia, porque todos los que escribieron eran personas que tenían fresco todo el movimiento de la independencia, sobre la marcha, sí, de la reforma sobre todo. De hecho, muchos de los que escribieron ahí pues fueron parte de esto, ¿no? Entonces, de los 5 tomos, 4, yo creo que no hay, o sea, es una información de primera mano y de mucha calidad, aparte de las litografías, que es un contenido extra que tiene toda la enciclopedia. ¿Este libro todavía está en circulación? O sea, sí, todavía existe, sí. ¿Pero se sigue editando? Eso sí, no sé, la verdad no sé, porque pues desde un tiempo para acá ya las enciclopedias, ¿no? Ya. Bueno, sí, pero más como hasta coleccionistas o algo, ¿no? Sí. Ahora, usted dice, de esos 5 tomos, bueno, ya hemos platicado que no está muy de acuerdo con el primero, con la parte del México antiguo, de las civilizaciones, así es, sí. Porque obviamente ya ahorita los avances y los conocimientos, sí, pues, nos logra, Sí, sobre todo que si está hablando del México prehispánico, todavía no aparece ahí ningún estudio arqueológico. Sí, y entonces la arqueología es que ya a través de ya en el siglo XX, pues el que inicia, creo, es Ignacio Bernal, como el primer arqueólogo serio y formal, que precisamente participa en muchas cosas de las que hace Porfirio Díaz, pero a partir de ahí, entonces ya existe como profesión la arqueología, la antropología, que le van a dar sustento a todo este pasado. Entonces, todo lo que se dice ahí es más literatura. Sí, o sea, es como dice, a diferencia de los otros que casi lo están escribiendo conforme está sucediendo, lo otro es, pues a la mejor, a la mejor. Bueno, pues sí. Y luego, digo... Ahora, sí, ahora, el punto al que iba, entonces, todo esto que se está haciendo a fines del siglo XIX y a principios del XX, donde, pues, hasta donde los números, si no todavía me siguen engañando,
y para dejarlo no tan sacrificado, el 85% de los mexicanos eran analfabetas. Esto es una manera de decir drásticamente en las condiciones en que estábamos. Pero un analfabeta es porque no tuvo escuela. O sea, menos va a saber, o sea, no sabe leer, pues menos va a leer un libro, ¿sí? Entonces, ¿quiénes estaban entonces en la educación? ¿Sí? ¿A quiénes les alcanzaba todavía? Empezando el siglo XX, donde ciudades como Ciudad Juárez, ¿verdad?, ni siquiera estaban pavimentados, ni siquiera tenían luz, y ahí le podemos sumar por toda la República, ¿no? Sí, ya había ciudades que habían destacado, por supuesto, pues la Ciudad de México. Entonces, ahí está ese momento donde lo primero que se tiene que publicar antes de pensar en cultura es en la educación. Uh-huh. Es decir, ¿quién? Incluso, si no mal, fíjese, en ¿qué fue? 938, sí, okay, por ahí, Cárdenas vino, fue el año en que inauguró la Escuela Revolución. Okay. Creo que sí, espero no equivocarme en el año, si no fue ese, fue en el año siguiente. Bueno, él viene y hace una reunión donde ahorita, ahí en el Valle, que era la escuela donde ahorita está el museo del profesor Robles, ¿sí? Sí, bueno, era una de las escuelas de aquí pero en ese tiempo, fíjense ustedes, la educación llegaba a la primaria hasta cuarto año. Y aquí fue donde se le solicitó al presidente Cárdenas que se extendiera a 6 años. Ahí tenemos ese hecho histórico. Bueno, ¿qué quiere decir? Que regresamos al concepto de la enseñanza. Aparte que era para muy pocos, estaba muy acortada. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra pues el juego, de lo que comentábamos al principio, el término del profesor. Para mí es equívoco decirle maestro, es profesor, y tiene su razón el por qué. Ahora, hasta ahorita, no todos los profesores, ¿verdad?, pudieron ser maestros, okay, ni todos los maestros pudieron ser profesores. Okay. ¿Por qué? Porque, a ver, en tu caso, presidente, en la primaria a lo mejor tuviste puros profesores. Ok. Pero ¿y en la secundaria? Maestros. Porque ya había, por ejemplo, el profesor, su carrera ya no le alcanzaba, por ejemplo, a dar química, a dar física, matemáticas. Entonces se tenía que traer a alguien que no era profesor para habilitarlo para dar clase. Y esto todavía aumenta en la preparatoria. A mí en la preparatoria no me tocó ningún profesor de carrera. Perdón. Son maestros. ¿O cómo? No, es que... de carrera. Sí, de carrera, sí. O sea, pues ¿cómo vas a enseñar si no, no tienes la docencia? Todos eran o ingenieros o contadores, okay, etcétera, ¿no? Y pues menos en la universidad, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo peleo esta cuestión, bueno, la profesión sagrada del profesor, que el profesor estudió para eso en una, ¿cómo se le llaman las? Una escuela normal. Normal, ¿sí? Entonces, él estaba preparado, estaba consciente. Razón, porque fíjese, o sea, platicamos y veíamos, y si de repente cree uno que todos los que enseñan son profesores. No. Y estoy viendo que no. ¿Sí? Porque de repente inclusive tenemos compañeros juarenses que les mando un saludo, que es un doctor y da clases. Sí. Claro, da su especialidad. No lo convierte en profesor. No es profesor. El profesor es un título egresado de la normal. Como profesión. Exactamente. Esa es su profesión. Yo soy licenciado, ¿sí?, en
pues por ejemplo en historia. Entonces, si yo voy a dar historia a cualquier clase, lo voy a dar como maestro porque soy licenciado en historia. Entonces, un maestro en historia dando clases. Sí, pero no me voy a no me voy a acá de que soy pues son términos que apareciera que no, ¿verdad? Semántica, pero no es tanta semántica. Pero cuando entras a ese razonamiento, sentido. Bueno, entonces, una de las yo siempre lo vi, ¿no? Aunque no en todos. Una de las acumulación que tenía en su profesión de profesor, ¿sí? Era esa responsabilidad indebida, pero esa responsabilidad que se daba de presuntamente sustituir a los padres. Pero había tiempos que se prestaban para eso, obviamente, ¿sí? Ahorita es imposible, ¿sí? Como están ahorita en la juventud, ¿no? Sí, oye, que me la eduque en la escuela, no, espérate, que me la eduquen en tu casa, ¿no? Pero sí tuvo mucho que ver la labor en su profesión, el profesor, ¿sí? Porque aparte de que la enseñanza, como ya lo dije, era breve, era corta, pues tenía que sumarle, ¿sí? A la educación, no tanto al conocimiento, la praxis, por ser un miembro de la sociedad. Porque ahí viene la otra, los padres pues, eran analfabetas, ¿qué le podían decir al hijo? En cuestión de educación, ya no de conocimiento, de educación, entendido de que hablamos de incluso menos de cultura, ¿sí? O sea, pues porque la cultura implica otras cuestiones, ¿no? Y yo diría un poco más especializadas. Entonces, bueno, hasta ahí la labor del profesor, pues sí cumplía muy bien la función. Y creo que a todos nos tocó ver casos de que incluso las escuelas, en aquellos tiempos, a las escuelas iba uno caminando. Sí, o sea, estaban en un radio muy cercano. ¿Sí? Entonces, no había riesgos, pero de todos modos era decirle, a ver, de aquí a tu casa, ¿no? Pues te tienes que cuidar y eso implica parte de la misma educación que el profesor le tenía que decir, oye, llegaste tarde, pues iba a ver por qué, pues si de tu casa aquí... Había enseñanzas en esa parte. Pues era y fíjese, me quedo pensando, porque me movió mucho el tapete de que sí es cierto, profesores, pues son egresados de una escuela normal, y en el sentido de que te enseñan a enseñar. Y entonces es diferente que yo como ingeniero civil me diga a la universidad, oye, ven a dar una clase de matemáticas. Pues es diferente compartir mis conocimientos que enseñar. Yo creo que hay una diferencia porque dentro de la docencia no nomás es que enseñes tus conocimientos, es cómo identificar al alumno, cómo llegarle. O sea, debe haber áreas, muchas más áreas. Sí, ¿no? Hay técnicas, vamos a decir, técnicas que les llamamos didácticas, que de todos modos tiene uno que si le interesa realmente, ¿verdad?, ir a impartir una clase, pues hay técnicas didácticas, ahora sí que para hacerlo pues lo mejor posible, porque la profesión de uno no es esa. ¿Sí? Ahí va uno a participar, va uno a apoyar, que a lo mejor a muchos nos fue bien, en mi caso, pues yo hasta me jubilé, ¿verdad?, ahí en la UACJ, pero bien conscientes, ¿no? A ver, que un curso de sí, échemelo, porque pues es que el estar frente a un grupo, ante un joven, también es mucha responsabilidad, ¿eh? Pues que eso es pero yo lo veía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque yo a un alumno le puedo beneficiar en toda su vida o le puedo echar a perder su vida. Y ni modo decir, yo no, pues al cabo yo no soy profesor. No, desde el momento en que estás ahí, pues asume una responsabilidad, porque si la hay. Porque, o sea, hasta sin la mala intención, pero por el desconocimiento, los mandas para otro lado, o sea, no... Sí, porque... O sea, no nomás tiene que haber maldad. Sí, no, o sea, exactamente. Puede haber soy muy buena gente, pero no sé nada, y ya la regué.
sí, sí. Igual, porque también en un momento nosotros fuimos alumnos y nosotros apreciábamos cuál fue nuestro ídolo como maestro, por más allá de lo que, vamos a decir, entre comillas, enseñaba, cómo era, cómo se comportaba. Sí, oye, discúlpeme, yo le veía, lo primero que le veía los zapatos, si los traía boleados, es que entonces era una persona que venía con buena educación, porque eso tiene que ver mucho, ¿sí? Entonces, pues, ya lo demás, pues, por consecuencia, ¿no? Sí, o sea, exactamente, son elementos que te hablan, te explican, te dicen algo. Y entonces, bueno, entre la primaria, la secundaria, y lo dejo hasta ahí, y preparatoria, todos vivimos ese tránsito, ¿no? De partir de un profesor como en todos los sentidos, o profesores, ¿verdad? Sí. Bueno, normalistas, ¿verdad? Hasta donde llegamos ya casi todos no eran normalistas, pero ahí es donde veía uno quién realmente estaba comprometido con. Entonces ya empecé a ver más relleno y alguna otra serie de cosas, porque obviamente hablar de los profesores o de los maestros de esa época de 1910, hablarla ahorita, pues ya son dos entidades muy diferentes. Sí. O sea, ha cambiado mucho la educación, ha cambiado mucho la forma de transmitir el conocimiento, y más ahorita que el conocimiento se está abaratando de una manera absurda, completa, porque ya ahorita el internet te da diagnósticos, te da todo. La inteligencia artificial, ¿a quién fuera a pensar? Yo dije, ¿cómo no había eso hace 30 años? Sí, hombre, Pero no, hombre, sí, no sé, indudablemente eso cuenta mucho. El hecho de que, bueno, yo fui muy reacio a usar la computadora, siendo diseñador. Porque según yo, sí, decía, bueno, lo que yo voy a aportar como profesionista es lo que yo hago con mi mano, ¿sí? Pues está bien, hasta ahí está bien pensado. Y total, me lo aprueba el cliente, órale, ahí te va, dibujante, házmelo en serio, hazme juego de planos, o todo. Pero llega un punto en donde yo dije, a ver, si me hace una corrección, híjole, volver a dibujar todo. ¿Sí? Y la ventaja de la computadora, de los programas, que una corrección la hago en 2 horas, lo que otro iba a hacer en 2 o 3 días. Así es. Entonces, cuando empieza a utilizar uno la tecnología a su favor. La herramienta, al final de cuentas, siempre que usemos esto como una herramienta, pues qué bueno, ¿no? No sé si lo que se maneja ahorita de inteligencia artificial llegue a ser una herramienta. No estoy yo muy seguro. Sí, nos está tocando esa transición. Pero de que nos facilita o irá a facilitar tantas cosas, entonces pues ¿para qué estudio? No está mala cuestión, ¿verdad? Sí. Pues ¿para qué pierdo tiempo? Pues no sé. A lo mejor me tomo el curso y bueno, ¿verdad? Y ahorita estamos pensando en las computadoras, en los, ¿cómo se llaman? Los tablets. En los tablets, Pero no sabemos en 15 años qué vaya a haber, ¿eh? No, completamente. Porque esto ¿cuánto hace que? De 30 años, que ni nos imaginamos que iba a haber. Fíjese, y le voy a comentar, porque sentí esa experiencia hace poco que fui a la Ciudad de México y entré al Museo del Telegrama. Ok. Y entonces andaba caminando y viéndolo, y tienen telegramas grandotes, chiquitos y ejemplos, y se pone uno a decir, mira, así se comunicaban. O sea, te mando un telegrama y lo recibías tantos días después. Y entonces yo digo, bueno, porque ya viene que eso lo mató el teléfono. Ok. Y dije, y el teléfono pues lo mató el WhatsApp. Y luego me puse a pensar en ese momento, ¿y qué va a matar al WhatsApp? O sea, no es de que ya llegamos entonces digo, siempre hay una tecnología que va a matar la otra. O sea, WhatsApp no va a ser para siempre. Sí, no estamos en el top, no estamos en el límite. Entonces, o sea, ¿qué es lo que sigue? Que cierre los ojos y mi pensamiento se lo mande a usted. O sea, ¿cuáles vienen las siguientes formas de comunicación? Pero bueno, me quedé de reflexión. No, sí. Pero estaba en un museo donde me di cuenta que no llegamos al final de la comunicación. Ahora,
También se plantea, pero yo no sé de qué manera pudiera ser las regresiones, ¿verdad? De que ahorita nos estamos tan individualizando tanto que podamos llegar a un nomadismo del siglo, pues bueno, ahorita estamos en el siglo XXI, pero pues yo no sé, pues imagínate 200 años más adelante. Yo veo a los chavos, pues antes yo me acuerdo que pasaban en una escuela y hasta abrazados y vacilando y todo. Y ahorita todo el mundo aquí con su celular, solo. O sea, realmente, o bien tratas de evitar una persona y luego sí, no, es todo... que nos estamos individualizando muy mal. Bueno, aunado a lo demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Vienen estos cambios. Yo aquí pensaría, aquí ya necesitamos otra disciplina, otra profesión que sustituya, por ejemplo, a la psicología, a la sociología. ¿Será? Porque ya no nos está alcanzando. Las reglas ya cambiaron, ¿verdad? Ya a través de estas carreras o profesiones, para eso nacieron. Fíjese, sentí como que si ahorita estuviéramos leyendo el libro que hizo México a través de los siglos, que en ese momento la historia de México era la que conocían, pero hubo descubrimientos nuevos que hizo obsoleto aquel libro. Lo que está sucediendo ahorita está haciendo obsoleto muchas de las cosas que conocemos. Así es. Pero vaya, las profesiones al fin de cuentas, ¿para qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Sí? Para beneficio de la persona, del individuo, ya sea en, no sé, en conocimiento, en salud, en en lo que queramos. Pero hay una que es el comportamiento, ¿sí? Entonces, en el siglo XIX, los alemanes invirtieron mucho en esto, y de ahí surgen las nuevas profesiones, obviamente, porque eran los grandes pensadores en el mundo de ese momento, ¿sí? Ajá. Por todo lo que había ocasionado, vamos a dejarlo como deterioro, la guerra industrial, la revolución industrial. Y uno de ellos fue que ya en la forma en que vivía en sociedad, en los nuevos pueblos o en las nuevas ciudades, ya no había integración, porque por ejemplo el que se llegó de un pueblo a una ciudad o de un rancho a un pueblo, no se podía integrar con los que eran de ahí. Entonces se empieza a nacer esto que llamamos divisiones de clases, cinturones en los lugares, donde pues no, ya está lo tuyo, yo no tengo nada que ver contigo. Y aparte este tipo de acciones cambian el entorno completamente de la persona, porque lo meten en un ciclo de dormir, transportarse, trabajar, dormir, transportarse. Entonces entran a un ciclo, a una rutina que ya no era compatible antes de la revolución industrial. O sea, había a lo mejor más comercio, más libertades. Y eso, justamente, tras el cansancio físico, viene el mental. ¿Ya? De tal manera que entonces el tiempo que le dan para descansar y para dormir, pues no le alcanza. Y ojo, estamos, bueno, y con mucho respeto, yo veo a la gente en El Paso, Texas, cómo trabaja. Entra a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Y en un buen nivel de trabajo. Aquí llega a su casa. A ver la tele, ¿no? Pues lo que le alcanza, porque llega todo amolado, pues 12 horas de jale es mucho, desmañanado, porque para llegar a las 6 tuvo que levantarse mínimo a las 5, ya lo que quiere es dormirse. Sí, tiene poquito algo y la tele, una cena ahí. Entonces, obviamente, cuando hay un problema de tipo social, pues estas gentes no saben qué hacer. Cómo van a actuar, y aquí es entonces donde se generan los problemas, ¿sí?
y ocasiona pues todo lo que al final de cuentas, volviendo al ejemplo que ponía, que cierran el siglo XIX, o estaban en la última etapa del siglo XIX. Entonces, pues para eso nace obviamente la biología que antes se daba, nace, pues prácticamente es la medicina, ¿verdad? Nace la sociología, la psicología, de las más importantes, que iban, industrial, sí, para analizar esos comportamientos, que iban a tratar sistemas para hacer que la gente pues respondiera ante tanto problema que ya se daba. Pues el punto es que entra el siglo XX y ¿qué creen? Cuando se pensó que estas porque son más, ¿verdad? Tipo de disciplinas le habían ayudado al hombre, este hombre moderno de ese momento, ¿verdad? A enfrentar, pues dándole que viene la Primera Guerra Mundial. Entonces, de nada nos sirvió. ¿Sí? De nada nos sirvió haber hecho esta y esta otra posición. Ahí están agarrando. Viene guerra, reconstrucción y todo lo que y todavía no se acaban de componer. Llega la segunda. Nosotros ya, más cruel, más ya rebasamos la tercera por muchas cosas, ¿verdad? Porque siempre se planteó, y como se lo dijo Japón a Estados Unidos, me ganaste en la Segunda Guerra, pero yo voy por la tercera. Y desde que salieron estos aparatos electrodomésticos, televisiones, carros, la invasión de Sony para adentro, para todo. Y Japón hasta donde se fue. Ya no llegamos China. ¿Cómo andamos? Oiga, no, pues mire, tenemos 2-3 minutos, pero para cerrar me gustaría preguntarle, frente a todos estos cambios que estamos viendo, ¿cómo ve usted al profesor, al maestro del futuro? O sea, ¿será sustituido por la inteligencia artificial? ¿Ya cuál va a ser la labor de pararse enfrente a unos alumnos a explicarles qué? ¿Y hay más distractores? O sea, ¿cómo visualiza lo que fue un maestro de 1910, que fue hasta un héroe nacional y que eran los héroes de las películas, y cómo a través de los años su papel protagónico ha ido perdiendo fuerza? Sí, por las circunstancias, no por la persona. Claro, yo creo que mientras aquí el que primero tiene que cambiar y ajustar es el sistema, ¿sí? Ya después ya se ajustaría o no al profesor, bueno, porque yo creo que algo que sí es mucha evidencia, y eso debo de suponer que están trabajando, el comportamiento que tenemos ahorita de los jóvenes, ojo, por falta principalmente, y aunque me oiga mal, ¿verdad?, de educación, pero sobre todo de cultura, ¿verdad? Porque no es porque nosotros hayamos sido muy buenos, pero yo creo que nos pasó lo mismo, ingeniero. Sí. Nosotros venimos de un momento en donde se valoraba estos dos aspectos, pero ahorita esto ya está pasando por la noche. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ¿cómo va a encarar el sistema a esta nueva generación? ¿Sí? Que carece totalmente de educación y cultura. Y sobre todo algo que comentaste hace rato, pues lo peor del caso es que ni la está adquiriendo ahorita. ¿Por qué tenemos tantos problemas en los jóvenes? Resulta que todos estos que se están matando o los están matando, a ver, son jóvenes ¿entre qué edad? Sí, es un genocidio de adolescentes. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Pues por esto, ¿verdad? O sea, ahorita el muchacho va a decir, no, pues ¿para qué voy a la escuela? Si aquí ya traigo esto, traigo lo otro, ¿sí? Entonces, fíjese, hay kinders, que esta es otra cosa también, que es mucho riesgo, a lo mejor no es el tema. Hay kinders que ya están, que no les queda mucho de vida, porque ya no hay niños. Aparte, no están teniendo niños. O sea, ya los matrimonios o uno, pero ya estos matrimonios del mismo sexo, sí, nunca van a tener hijos. Además, yo he visto en El Paso, están cerrando escuelas en El Paso, y diciéndoles, el año que entra ya, los 3 que había, váyanse a la otra, ya están concentrando. Ese es otro problema que ya tenemos.
aquí. Y me quedo con esa parte de ahorita los jóvenes que se meten a serie de actividades que se los llevan grupos y todo eso. Al final es falta de educación, ¿verdad? Porque la educación Sí. te da los valores de entender. Así es. Porque muchas veces dicen que es por dinero. Pero no, ahorita me cae el 20 de que ellos toman decisión por dinero porque les falta la educación y la cultura Así es. para tomar la mejor decisión. Así es, sí, efectivamente. Entonces, claro que hay pobrezas y que pueden haber motivos económicos, que a veces los veo y no son tantas, es por tener un teléfono más nuevo, o sea, por cosas banales Sí, o sí. que no. Ajá. Pero si trajeran cultura, pues sale la pobreza de alguna manera, ¿no? Con conocimiento. Sí. Porque trayendo la educación hay dignidad, hay identidad, hay muchas cosas, ¿sí? Que precisamente se perdieron por falta de haber afianzado los dos estos elementos. Entonces fue falta de educación. Sí. No hay cultura si no hay educación. Entonces la falta de educación rompió la cultura con la que veníamos, porque la educación al final de cuentas te dice lo que está bien y lo que está mal. Así de sencillo, parece muy sencillo, pero sí. O sea, así y cuando tú sabes que algo está mal, no te metes a eso. Y yo termino mi participación ¿no? con esto, fíjese. Ajá. En la época prehispánica, a todos los niños los levantaban para que vieran salir el sol. Si le sumamos qué implica todo esto en educación, y esto se transforma en una cultura. Hay una educación implícita en esos valores de levantarse temprano, A donde le podamos imaginar. Híjole, pues bueno, pues ya vamos a cerrar este programa, ya me dejó con más dudas y dudas de las buenas, de las que te ponen a pensar que por un lado que sí hay solución, es de a muy largo plazo, y no vienen los profesores, viene de arriba, de ¿Sistema? los que diseñan el sistema, de los que bajan al la final de cuentas. Y entonces, sí, porque pues el profesor dice, bueno, a mí me están pagando y en un momento dado, ¿verdad? Aunque tiene su responsabilidad, pero si me dicen, yo no puedo hacer esto porque ahorita no le puedes voltear a decir a un niño, oye, porque ya lo estoy acosando. Y todo eso. No. Y sí, el profesor no puede decir, ahora voy a enseñarles esto, no, pues él trae un programa, o sea, les enseña esto, hace esto, entonces, híjole, pues qué tremendo, y pues bueno, hemos llegado al final del programa, el 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, y pues ya me quedé más confundido, ya no sé si se celebra el Día del Profesor, del Maestro, del docente. Pero sí es bueno, los términos tienen mucho que decir, y ahí es donde también confundimos, nos confundimos nosotros y confundimos a los demás, ¿no? Así es. Pues bueno, espero que haya disfrutado este programa, muy interesante. Muchísimas gracias, arquitecto. Y por aquí nos vemos la semana que entra. Déjenme decirle a todos que muchas gracias por acompañarnos y que estamos aquí porque somos orgullosamente juarenses. Muchas gracias. Hasta pronto.